Vamos a ver cómo crear una API en Binance y cómo conectarnos a ella usando Python. Vamos a nuestra página de Binance, nos logueamos y en nuestro logueo vamos a API Management. Una vez en API Management nos va a dejar crear una API. Vamos a poner un nombre, como por ejemplo Client Code, y Create. Nos pide las verificaciones, tanto de segundo orden. Voy a pausar el video para completarlo. Una vez completo se muestra esta pantalla donde vemos un API Key y un API Secret. ¿Sí? Acá empieza la parte de la programación. Estos dos códigos, este se va a mostrar una única vez y no se va a volver a mostrar. Por eso lo tenemos que guardar. Vamos a crear una carpeta cualquiera, en cualquier directorio. Yo voy a ir a escritorio, Client Code, y esto lo voy a borrar. Voy a usar esta carpeta. Vamos a crear un archivo nuevo en esta carpeta. ¿Sí? CD, escritorio, Client Code. Mi archivo se va a llamar config.py. ¿Sí? En este config, voy a agrandar la pantalla, en este config.py vamos a tener, vamos a crear dos variables. API Key, donde va a estar el primer, es muy importante que guarden este dato, Este va a ser el API Key, lo copiamos y lo pegamos acá. Listo. Y en el segundo, API Secret. Este no se va a mostrar más después, así que es importante guardarlo y tenerlo. Listo, guardamos este archivo. Archivo importante para acceder a la API. Listo. Una vez tenemos esto, vamos a ir porque esto es una API y se consume a través de una librería que nos brinda Python. Esta es la librería que vamos a usar. Vamos a instalarla primero. Se instala con este comando. Vamos a abrir una consola e instalarlo. Simple, yo ya lo tengo instalado, así que no va a hacer nada. Bueno, y una vez instalado vamos a crear en la misma carpeta, vamos a crear un bot.py para usar el bot, ¿no? Y vamos a ponerle, vamos a hacer algo simple. Vamos a primero importar el config, import config, y luego vamos a poner from Binance.client. Vamos a importar client y from Binance.enum. Esto es para algunas constantes. Vamos a importar todas las constantes. Vamos a hacer una aplicación que traiga todas las criptomonedas y todos sus precios, por ejemplo. Entonces ponemos una variable client, que va a ser el cliente, donde vamos a pasar tres parámetros. Uno va a ser el config.apk. Esto va a estar al inicio de todos nuestros robots. Después config.api-secret. Ojo con estos datos porque cualquiera puede acceder después. TLD. Igual, y el TLD va a indicar porque hay uno que es COM y otro que es para España. Bueno. Listo, tenemos nuestro acceso a la API de Binance, a nuestra cuenta. Ahora vamos a hacer una list of tickers igual client. Y esto es una función de la librería de Binance de Python, que es get all tickers. Está en replay, vamos a ponerlo ahí. Está. Tickers. Get all tickers. Y ahora vamos a poner un print de esta list of tickers. Esto debería funcionar. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Python 3 bot.py. Esto va a devolver todas las monedas con sus cotizaciones en Python, en Binance. Bueno, acá lo tenemos.
es ínfimo, infinidad. Vamos a analizar un poquito lo que devolvió. Vamos a abrir unas notas acá. Estos datos, tenemos por ejemplo acá, tenemos un símbolo y un precio. Símbolo, precio. Se ve que se va cumpliendo así. Este es el orden en el que lo devuelve. ¿Sí? No sé si con esto ya queda claro el patrón que se va llevando. Un símbolo y un precio. Símbolo, precio. Por ejemplo, vemos Luna BNB. Lo abrimos en Binance. Y vamos a ver que el precio es 0,0105. ¿Sí? 0,0105 es en tiempo real, ¿no? Bueno, y si por ejemplo queremos saber cuántas monedas hay en Binance, Binbot, vamos a poner por ejemplo, sí, y así se puede empezar a jugar un poco con este robot. Print len de list of tickers, ¿sí? Y así, ejecutándolo, vamos a ver que hay 1155 criptomonedas en Binance. Bueno, eso es todo. Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo y si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios.